¿Sí? Señor Santo, una vez más te damos gracias hoy en esta tarde, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has permitido, Señor, llegar a este lugar y mirar el rostro de cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Lo que dijere, por favor, que no sea lo mío, sino lo que tú quieres, y el efecto que haga en cada uno de estos corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, Señor. Amén y amén. Es triste, hermanos, el escuchar lo que estaba comentando el hermano Timoteo. Sí, de estos dos matrimonios que en sus principios caminaron seguramente, conocieron al Señor, unieron sus vidas, pero al paso del tiempo se separaron. Seguramente que hay muchos factores, hermanos, que intervienen para que un matrimonio se separe. Muchas veces puede ser lo económico, puede ser, hermanos, cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero yo estoy seguro que, hermanos, con la ayuda del Señor nosotros creo que podemos. El hermano también citaba lo que dijo el Señor en una ocasión: sin mí, dice, nada podréis hacer. Hermanos, en una ocasión, cuando el Señor, después de resucitado ese domingo, cuando dos de sus discípulos iban rumbo a Emaús, conocemos la historia, dice que esos hombres se unieron, el Señor se unió a ellos y empezaron a caminar, pero ellos no le conocían. Entonces surge un diálogo. Cuando ellos llegaron, hermanos, a la ciudad de Emaús, el Señor hizo como que iba más lejos, ¿sí? Y la verdad, deben de saber que el Señor siempre seguirá caminando más lejos. ¿Por qué? Porque Él es el eterno. Emaús, hermanos, está simbolizando la última etapa de la vida del hombre. ¿Sí? Emaús está simbolizando ya unos escasos metros para llegar a la sepultura. Entonces, miren, en unas ocasiones yo les he preguntado, ¿quiénes estarán más en peligro, los jóvenes o los viejos? ¿Ustedes qué dicen? Muchos dirán, los jóvenes. Los jóvenes están rodeados de tentaciones, de curiosidades. Los jóvenes que están despertando, hermanos, no conocen la vida que conocemos nosotros, las tentaciones, las atracciones. Y muchos dirán, creo que los jóvenes tienen más peligro que los viejos. Pero deben ustedes de saber que así como los jóvenes tienen peligros de caer en tentación, caer de la gracia de Dios, también los viejos. También los viejos encorvados. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuántos están en su primer amor? Los hermanos grandes. ¿Cuántos reconocen que aman al Señor todavía? Hay muchos que no. Hay muchos que están aquí solamente para cumplir y rellenar el requisito. Pero hay muchos que están aquí solamente por costumbre. Por costumbre. Miren, el Señor hizo como que iba más lejos, pero dice que ellos lo retuvieron por fuerza diciendo, quédate, Señor, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hermanos, yo era un jovencito de 21 años cuando Dios me alcanzó, cuando Dios vino a mi vida. Levanten la mano de los jóvenes que estuvieron acá o de los jóvenes que estén allá. ¿Cuántos tienen 21 años? ¿Hay algún joven de 21 años? ¿Puedes pararte aquí así unos 30 segundos, hijo, para que te vean los hermanos? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Conocen al hermanito que estaba tocando el piano. ¿Sí? ¿Sí lo conocen? Pues yo tenía esa edad, hermanos, cuando Dios me alcanzó. ¿Sí? ¿Pueden mirar para allá, hermanos? 21 años. Puedo decir que tal vez serían, hablando así en términos espirituales, serían las 11 de la mañana cuando Dios me alcanzó. Para mí entonces el sol salió y ¿saben qué? A esta edad, cuando he llegado a los 40 y tantos años,
ya pegándole a los 50, mi sol posiblemente está acá en el cenit, miren, en la parte más alta. Pero poco a poco va declinando, y un día yo tendré que llegar a la ciudad de Emaús. Pero hermanos, en la última etapa de mi vida, ¿estaré todavía con ese sentir para mi Dios, para servir al Señor, para caminar con Él? Pónganse a pensar. Ellos dicen que lo retuvieron por fuerza. Todos nosotros sabemos que a cada día, a cada mes, a cada año que pasa, hermanos, vamos creciendo espiritualmente, ¿sí o no? Vamos creciendo, ¿verdad? Bueno, el Señor sigue subiendo de escalón. Y si tú no te pones listo, de todos modos el Señor sigue subiendo y tú te estás quedando abajo. Pero ellos dicen que lo retuvieron por fuerza, diciendo, quédate Señor, quédate Señor. Pero es triste, hermano, saber que alguien haya tenido un buen principio y un trágico fin. ¿Por qué? Porque no procuró retener al Señor. Y vamos a citar algunos ejemplos, hermanos. ¿Qué sucedió, miren, en la vida de Salomón? Vamos a mirarlo, hermanos, está en el libro de Reyes, es el primer libro de Reyes, hermanos, capítulo 11. Miren qué sucedió con Salomón. Estamos, hermanos, en el capítulo 11, verso 4, dice así: y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. ¿Qué más hizo Salomón? Hermanos, hizo lo malo en los ojos del Señor, y no fue cumplidamente tras el Señor como David, su padre. Díganme, ¿es triste o no es triste? Es triste. Salomón, hermanos, cuando llegó a esa edad, tal vez de ¿cuántos años estaría Salomón, hermanos? Cuando empezó a declinar a lo que no era bueno. ¿Sí? Bueno, eso no le sucedió a los caminantes de Emaús, porque ellos retuvieron al Señor por fuerza. Y entonces podemos decir que simbólicamente esos hombres murieron, pero murieron con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto que dice: junto a ti y morir cerca de ti? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Junto a ti dice, junto a ti. Morir con el Señor, pero qué triste es que en la última etapa de tu vida el Señor se vaya y tú te quedes vacío, y tú te quedes sin Dios, como le sucedió a quién. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de Salomón. Es triste, ¿sí? El jovencito que se paró ahí, 21 años. Tocas muy bonito, hijo. Pero qué triste que ya cuando estés viejo, canoso, cuerudo y feo, encorvado, ¿sabes qué? Con todo respeto, y te vayas al mundo. Qué triste sería, ¿verdad que sería muy triste? Muy lamentable. Por eso es que si crees que ya no sientes atracción, satisfacción por las cosas de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ese texto: quédate, Señor. ¿Por qué? Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hermanos, se dice que los hombres, llegando a la edad de 40 años, hermanos, se empiezan a remover los sentimientos y vuelven a ser como cuando tenían 15, 17, 25 años. ¿O qué creen ustedes, que eso es mentira? Hermanos, es la verdad. Los hombres, cuando llegan a la edad de 40 años en adelante, vuelven a ser como solteros.
A mí me sucedió, hermanos, me volví a enamorar, pero de la que ahora es mi esposa. Una etapa muy bonita, pero qué triste es que muchos cuando llegan a esa edad, hermanos, empiezan con las tentaciones, no se diga las mujeres ajenas, hermanos. Muchos se van a escandalizar porque parece que son de plástico. Todos tenemos sentimientos, hermanos. Miren qué sucedió con el rey David. Vamos a leer, hermanos, el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Todos sabemos, hermanos, que David tenía muchas cosas preciosas que Dios había depositado en su vida. David fue músico y de los buenos. Vamos a contar las cualidades de David. Músico, ¿qué más? Guerrero, poeta, diseñador. ¿Quién diseñó el templo que construyó Salomón? ¿Quién lo diseñó? Fue David, por la inspiración de Dios. Se puede decir que él también fue un arquitecto. Llevamos 5 cualidades. En una ocasión tuvo que actuar para salvar su vida, también fue actor. ¿Qué más? Ayúdenme a pensar, hermanos. Tantas cualidades que había en David. También sabía cantar. ¿Sí? ¿Qué más era David? Fue un hombre hermoso, rubio, de buen parecer. Hermanos, y en ese tiempo, cuando era joven, así como de los 17 años, los 21 años, ¿cuántos salmos compuso bajo la inspiración de Dios? ¿Sí? Cuando mató a Goliat, el hermano mencionaba, en ese tiempo, ¿cuántas jovencitas, cuántas mujeres pudieron habérsele entregado a David? Pero David, ¿qué dijo? No. David en una ocasión, eso fue en 2 ocasiones, hermanos, pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. David escaló los peldaños de la fama y se mantuvo fiel. Pero qué triste, hermanos, tal vez tendría unos 40 y tantos años David, cuando aquí el versículo que vamos a leer, hermanos, en el verso 2, era una tarde tal vez como a esta hora. Capítulo 11, verso 2 dice: aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde. Hermanos, ¿qué estuvo haciendo David durante la mayor parte del día? Tal vez de las 12 hasta las 5. ¿Saben qué? Se puso a dormir la siesta. ¿A cuánto les gusta dormir en el día, hermanos? Levanten la mano, no les dé vergüenza. ¿Les gusta dormir la siesta? Pues si no tienes nada que hacer, pues yo creo que en Dios no es pecado, pero hermanos, hay muchas cosas que debemos de hacer también. Leer, orar, ¿sí? Pero este hombre, hermanos, yo no sé, a veces hay quienes han dicho que si David hubiera ido a la guerra, sabemos que cuando alguien va a la guerra también va a exponerse al peligro, pero creo que estaba más seguro en la guerra que en la comodidad de su palacio. Y en esa tarde, hermanos, se levantó David, fíjense, paseándose por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy... ¿Cómo era esta mujer? Era muy hermosa. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Que pongamos la mirada hacia dónde, hermanos. Hacia el horizonte, hacia abajo o hacia dónde. Poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allá está el Señor. Pero este hombre no miró hacia arriba, sino que miró hacia abajo. Y lo primero que miraron sus ojos, hermanos, pues la palabra del Señor lo dice, una mujer muy hermosa. David estaba enfrentando la batalla más grande de su vida. ¿Cuántos están por los 40 y tantos, hermanos? 49 años de edad. 50, 55, no, hermanos, no me van a dejar mentir. Creo que las pasiones están más fuertes que allá en su juventud. Tengamos cuidado.
Y si crees que estás en esa circunstancia, es tiempo de que le digas al Señor: quédate, Señor, porque se hace tarde. Se arruga el cuero, pero no el corazón. Yo sigo sintiendo esas cosas raras. La tendencia de mi humanidad me quiere jalar, me quiere llevar a hacer cosas que yo no quiero hacer. La promesa está en pie. El Señor seguramente que quería irse, pero ellos, dice, le retuvieron por fuerza. Tal vez los textos se te están olvidando. ¿Qué tienes que hacer? Reténlos, para que no se te olviden, porque si no te pones listo, el Espíritu de Dios se va a querer ir. Y tal vez mueras lejos de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Conocen la historia. David perdió el descaro y empezó a preguntar: ¿quién es esa mujer? Y tal vez aquellos, por respeto: bueno, ¿y qué tanto interés por saber quién es esa señora? Bueno, David no se quedó ahí nada más. Preguntó por ella, envió por ella y durmió con ella. Hermanos, y por la gracia de Dios, hermanos, hay otra enseñanza que se titula Valorando la dignidad de los hijos de Dios. Una pregunta: ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? Un joven que no dice groserías. Hermano del teclado, ¿dices groserías? ¿Dices malas palabras? Fíjense, una persona que no dice groserías vale más que un grosero y majadero de marca. Pero un hermano que no dice groserías, que es puntual en su trabajo, o que si no estudia, hermanos, todos tenemos un valor. En ese tiempo David pesaba 10,000 hombres. Fíjense, esa es la balanza. ¿Cuántos conocieron las balanzas de hace 20 años, hermanos? ¿Verdad que sí? Era una barra así de madera, y cada línea era 1 kilo, ¿eh? Pues por un lado vamos a poner a David, y por este lado un hombre. No, pues toda la balanza estaba inclinada hacia David. 100 hombres, 200 hombres, 1000 hombres. ¿Cuántos hombres llegó a pesar David en dignidad? 10,000 hombres, hermanos. Pero si dices groserías, te vas devaluando de precio. Si dices mentiras, le vas restando valor a tu dignidad. ¿Sí? David pesaba 10,000 hombres. ¿Y saben por qué Dios no permitió que David se devaluara? Porque antes había habido un rey que se devaluó. ¿Ustedes saben quién es? ¿Sí saben quién es? Saúl. Saúl se empezó a devaluar, hasta no valer un solo centavo. Pero David fue creciendo en dignidad. En dignidad, ¿saben qué? ¿Cuánto pesaba David antes de matar a Goliat? ¿Cuánto darías por un pastor de ovejas? Pues no vale gran cosa. Pero cuando David mató a Goliat, hermanos, su dignidad se agigantó, llegando a pesar 10,000 hombres. Ahora, cuando cayó en pecado con esta mujer, hermanos, Dios, ¿saben qué? Dios lo perdonó. Gracias, Señor, me has perdonado. Traigan las arpas, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta porque Dios me perdonó. ¿Eso sucedió? No, empezaron a venirle problemas y problemas y problemas. Hermanos, muchas veces Dios nos perdona, pero tienes que pagar un precio muy alto. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes quieren pagar algo así? Mejor pórtense bien. Mejor pórtense bien, porque miren, su mismo hijo quiso bajarlo del trono. ¿Sí? Tomó a 10 de sus concubinas, las más bonitas seguramente, hermanos. David tuvo que salir huyendo, subiendo la cuesta que había, hablando espiritualmente, había descendido. ¿Qué es más fácil, bajar o subir? Es más fácil bajar, el pecado es más fácil. Tuvo que subir la cuesta llorando, que más cubierta la cabeza de vergüenza, descalzo. ¿Qué más? Cuando en eso sale un hombre maldiciéndole, ¿sí se acuerdan, verdad?
Sí, maldiciéndole y arrojándole polvo y piedras, hermanos. Por eso no se devaluó. Dios lo perdonó, hermanos, pero las cosas, las circunstancias que tuvieron que venir en la vida de David, hermanos, fueron muy desagradables. Por eso es que no hay necesidad. Hermano, la enseñanza es: quédate, Señor, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Bueno, mi hermanito, el que se paró ahí 21 años, todavía su sol, hermanos, si va a vivir largos años, hermanos, él no tiene problemas tal vez, ahorita las tentaciones, pero nosotros sí, porque el Señor, si no te pones listo, hermanos, puedes llegar a la ciudad de Maús como Salomón, viejo, cuerudo, destartalado, arrugado, pero lo más triste, sin Dios. ¿Ustedes quieren eso? ¿Verdad que no queremos eso? No, queremos terminar nuestra carrera, pero con Dios. Aleluya. No se desesperen, hermanos, llevamos 20 minutos, todavía me quedan 10. Estamos contentos. Ahora que fuimos a Zihuatanejo, hermanos, tuvimos un acercamiento con el hermano Timoteo, casi no hemos caminado gran cosa, pero es muy precioso, hermanos, tener amigos sinceros. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 92. El Salmo 92. Pero antes, ustedes se acuerdan de un joven ministro, bueno, cuando caminó con el Señor, Pedro. Hermanos, Pedro en sus principios también fue un hombre que buscó a Dios, sirvió a Dios en compañía de un hombre llamado Juan. ¿Sí? Subían a orar al templo, ¿para qué? Para ser eficientes en su ministerio. Pero hermanos, hay un proverbio allá del mundo que dice: cría fama y échate a dormir. Entre nosotros no se puede aplicar eso. ¿Por qué? Porque es necesario buscar a Dios en todo tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Pedro alguien lo tuvo que reprender en público? ¿Quién fue? Pablo, un joven ministro, avergonzó a Pedro delante de todos, porque había caído en el problema de la hipocresía. Fíjense lo que son las cosas. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Salmo 92, verso 12, ¿ya lo tienen? Vamos a leer, miren lo que dice Salmo 92, verso 12. Hermanos, esta es una promesa. Miren, dice así: el justo florecerá como la palmera, como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor. Hermanos, nosotros fuimos plantados desde las aguas del bautismo. Yo tenía 21 años, el 7 de agosto fue ese día hermoso cuando yo fui bautizado. Bueno, fui plantado, como dice el verso 13, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué más? Florecerán. Verso 14, ahí está la promesa. Pero para eso no debes de soltarte del Señor, porque si tú te sueltas, dice el Señor, sin mí nada podrás hacer. Aún en la vejez fructificarán. ¿Qué más? Estarán vigorosos. ¿Qué más? Aunque destartalados y cuerudos, ¿pero qué? Pero verdes en el Señor. ¿Qué más? Para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto. ¿Qué más? Y que en Él no hay injusticia, hermanos. Pero qué triste alguien que en su juventud haya caminado sirviendo al Señor, visitando a sus hermanos, para arriba, para abajo, y ¿saben qué? Pues al final pues se desanimó y se fue para atrás. Sería triste, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Arturo? Sería triste, ¿verdad? Un texto más, hermanos, para terminar. El Salmo 71, miren también qué dice. Así que Dios nos ayude, hermanos, hoy en esta noche. Gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí. Salmo 71, verso 8. Miren qué bonito dice así.
sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares, porque mis enemigos han tratado de mí, los que acechan mi alma. Consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha dejado. ¿Será cierto? Hermanos, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un par de zapatos nuevecitos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Verdad que los tratan muy bien? ¿Y qué hacen cuando ese par de zapatos se envejece? ¿A dónde va a dar? A la basura. ¿Quieren que el Señor les haga lo mismo? No, por eso hay que decir, quédate, Señor. Ya no tengo 21 años cuando tú te enamoraste de mí. ¿Cuántos pueden decir, cuando el Señor me vio, se enamoró de mí? ¿Cuántos lo pueden decir? Yo estaba sentadito en una silla, una banca, así era la segunda vez que yo estaba en un día de culto, hermanos. Aquel ministro movió su brazo y miren, todos se fueron cayendo de aquí para allá hacia atrás. Y yo sentí como esa presencia maravillosa, hermanos, en el pasillo embargó mi ser. Una sensación maravillosa, sublime, un calor, algo maravilloso que no se puede expresar. Me sentí redarguido por memorias desagradables, incliné mi rostro y con lágrimas en los ojos le dije, perdóname, Señor. Así es que ustedes pueden decir, me vio el Señor y se enamoró de mí. Pero yo quiero que el Señor me siga amando, que el Señor siga enamorado de mí, así como en ese tiempo, cuando yo vine a su conocimiento. Pero también depende de mí. Quédate, Señor, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Estamos en el Salmo 71, hermanos. ¿En qué versículo nos quedamos? Por eso el texto dice, no me desampares o no me deseches en los días de mi vejez, cuando mi fuerza se acabare. Verso 9. ¿Por qué razón? Bueno, los enemigos dicen que aquí están muy fuertes, hermanos. El verso 12 dice, oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo siempre esperaré y añadiré sobre toda tu alabanza. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. ¿Alguien sabe cuántos años va a vivir, hermanos? No. Pero por fe, hermanos, y Dios, fíjense, permite que ese salmo se cumpla en nuestra vida. El verso 16 dice, vendré a las valentías del Señor, haré memoria de sola tu justicia. Oh Dios, solamente los viejos pueden decir esto, hermanos. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora, ¿qué dice? He manifestado tus maravillas. Y aún hasta la vejez, ¿y qué más? Y las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que denuncie tu brazo a la posteridad. ¿Sí? ¿Qué más dice? Tus valentías a todos los que han de venir. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos! La vida del hombre se vive en muchas etapas, hermanos. Muchas etapas. No se diga, hermanos, yo estoy, miren, en lo puro bueno. Cuando tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y muchas veces no nos alcanza. Pero llega el tiempo, hermanos, en que esa etapa se va. Y viene otra de descanso cuando los hijos ya empiezan a trabajar, a valerse por sí mismos y cada uno de ellos empieza a contribuir y parece que el hombre ya pasa a una etapa de descanso. Pero ahí viene otro trabajo. ¿Cuántos tienen nietos aquí, hermanos? Levanten la mano. ¿Tienen nietos? ¿Y alguna vez les has enseñado textos a tus nietos?
Bueno, si no lo han hecho, hermanos, acuérdense, el texto dice, denunciaré las maravillas, tus valentías. ¿A quién? A la posteridad, a la juventud. Les hablaré de tus grandezas, les hablaré de lo que tú hiciste con nosotros. Amén, hermanos, tenemos un trabajo, así es que Dios nos bendiga a todos. Dios nos guarde y acuérdense que el tiempo pasa y aunque no te guste, poco a poco te estás acercando a la ciudad, ¿cómo se llama? A la ciudad de Emaús. Es la última etapa en la vida del hombre. Así es que quieren llegar a la ciudad de Emaús con Dios o sin Dios. Con Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Hermano Timoteo. Aleluya, santo es el Señor.